Bendiciones, amados hermanos, a todos ustedes, ¿verdad? Que están escuchando, sintonizándose, ¿verdad? Esta programación, ¿verdad? En este momento de las oraciones, ¿verdad? Estos servicios en la madrugada, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. El Señor bendiga a nuestro hermano Andrés, ¿verdad? Por tener, ¿verdad? Ese sentir de parte de Dios de hacer esos servicios todas las madrugadas, ¿verdad? De la semana. Amén. Así que, hermanos, antes de comenzar con la hermosa palabra del Señor, vamos a elevar una oración, ¿verdad? Antes de comenzar. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venga a tu reino, se hecho tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona las ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, Señor. Padre Santo, aleluya. Estamos aquí en tu presencia, Dios mío. Estamos aquí, Señor, en esta madrugada, Padre, para implorar tu favor, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están entrando, Señor, que se están sintonizando, Padre Santo, cualquier necesidad que tengan, Dios mío, aleluya. Padre, pido que tu Espíritu Santo venga sobre ellos, Señor, que los llene, Señor, aleluya. Y Padre Santo, aleluya, que tú los sanes, cualquier enfermedad que ellos tengan, cualquier padecimiento que ellos estén sufriendo, aleluya. Yo digo esto, Señor, digo esto a cada uno de mis hermanos, no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo se los doy en el nombre de Jesucristo y reciban, amados hermanos, aleluya. Sí, Señor, bendícelos, Señor, y también, Señor, bendice, Señor, a tu siervo, Señor, que Padre Santo, que voy a predicar, Padre, tu palabra, Señor. Oh, Dios mío, que no sea yo hablando, sino que seas tú hablando a través de mí, Señor, por mí, Señor, que estés usándome, Señor, como Padre, aleluya, como portavoz, Señor, de tu hermosa palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que penetre los corazones, Señor. Aleluya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, amén, amados hermanos. Así que, vamos, mis hermanos, vamos, hermanos, el día de hoy, a empezar una serie, amados hermanos, ¿verdad? Y es una serie, mis hermanos, que en primer lugar quiero dar un resumen de lo que voy a estar hablando, amén. Hermanos, ¿cuál es la puerta a todo tipo de cosa negativa, mis hermanos, que acontece en nuestra vida? ¿Cuál es, hermanos, el origen de toda la actividad negativa, mis hermanos, que origina en nuestra vida, mis hermanos, que está en nuestra vida? ¿De dónde viene, mis hermanos? ¿De dónde es que inicia, hermanos? A veces, ¿verdad? Decimos, pues, inicia de los demás, que esta persona me hizo esta cosa, ¿verdad? De que esta otra persona me ofendió en algún tiempo, me hizo daño, ¿verdad? Me lastimó, me ofendió, ¿verdad? Me hirió muy profundamente. Pero hermanos, y también a veces le echamos la culpa al diablo y decimos, es que el diablo me tiene así como estoy, es que el diablo me tiene pisoteado, el diablo me tiene, ¿verdad? Agarrado, que no me puedo soltar, que no me puedo, desatar del diablo, que no puedo vencer esas cuerdas que están sobre mí, ¿verdad? Pero hermano, a veces tenemos que realizar que las cadenas que están sobre nuestras vidas, hermanos, las cosas negativas que nos han acontecido, no es por causa, ¿verdad?, de las menciones antecedentes, hermanos, sino que es causa de uno mismo, hermano. Y vamos a estar viendo aquí en 2 de Corintios capítulo 10, ¿verdad? Y vamos a comenzar, mis hermanos, esta serie, hermanos, acerca de, ¿verdad?, con este lema, pensamientos destructivos. Amén. Así que vamos a leer, mis hermanos, en 2 de Corintios capítulo 3, capítulo 10, versículos 3 al 4. Cuando lo tengan, hermanos, aleluya, voy a dejar un tiempo, ¿verdad? Para que lo busquen, amén, gloria al Señor. Pero es 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 al 4, amén. Y estamos hablando aquí, mis hermanos, está el apóstol Pablo hablando acerca de las diferentes fortalezas que hay en la mente, amén. El versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento
a la obediencia a Cristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a empezar a describir aquí lo que el apóstol Pablo nos empieza a decir, hermanos. Dice, pues, aunque andamos en la carne, hermanos, sí, hermanos, porque en esta vida, hermanos, todo lo que hacemos en lo que respecta, mis hermanos, a lo físico, en lo que respecta, mis hermanos, a actividades físicas de nuestro diario vivir, mis hermanos, andamos en la carne, caminamos según la carne, estamos según la carne, ¿verdad? Pero eso no quiere decir, hermanos, de que tenemos que hacer guerra contra, ¿verdad? Las diferentes acechanzas en nuestra vida, las cuales provienen de esas diferentes fuentes que las mencioné, mis hermanos. Eso no significa de que nosotros tenemos que pelear, ¿verdad? Con armas de la carne, ¿verdad? Porque cuando queremos pelear, mis hermanos, contra un enemigo visible, mis hermanos, uno usa, ¿verdad? Cuchillos, uno usa pistolas, uno usa diferentes tipos de armas, ¿verdad? Pero cuando peleamos contra un enemigo invisible, amados hermanos, ahí es cuando cambia la táctica, ahí es cuando cambia la arma de guerra, mis hermanos, y no es que usamos esos tipos, ¿verdad?, de armas destructivas de la carne, sino que usamos, ¿verdad?, esas armas que destruyen fortalezas, que es que la palabra de Dios, que es, ¿verdad?, cuando usamos la palabra de Dios, cuando tenemos la palabra del Señor firmemente guardada, firmemente plantada, firmemente arraigada, firmemente cimentada en nuestra mente. Esa es la arma más poderosa que nosotros podemos tener. Amén. Así que nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, aleluya, alabado sea el Señor, de que, gloria sea al Señor, tenemos, mis hermanos, esas armas, amados hermanos. No luchamos contra carne ni sangre, hermanos, sino que nosotros luchamos contra espíritus malignos, hermanos. ¿Y cuál es la forma en que empiezan, mis hermanos, esos espíritus malignos, mis hermanos, a empezar a combatir en nosotros, mis hermanos? ¿Cómo empiezan, mis hermanos, los espíritus malignos a querer causarnos de que nosotros tengamos reacciones negativas, ¿verdad? Acciones negativas, ¿verdad? De que empecemos a actuar, ¿verdad? Y hacer las cosas negativamente, amados hermanos. ¿Cómo es eso, cómo es eso, mis amados hermanos? Es a través del pensamiento, hermanos. Porque la puerta de todo eso, mis hermanos, es el pensamiento. Y por eso aquí el versículo 4, mis hermanos, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos que establecer, mis hermanos, tenemos que establecer este punto y empezar a preguntarnos, hermanos, ¿qué son fortalezas? Cuando el apóstol Pablo, ¿qué significa fortalezas? Fortaleza, hermanos, significa, cuando alguien, hermanos, cuando alguien va a derribar una ciudad, amados hermanos, cuando un ejército entra a una ciudad, amén, empieza por tomar un lugar seguro en la ciudad, quizás como un lugar fortificado. Y un lugar fortificado, amados hermanos, es como una parte de la ciudad con muchos muros, ¿verdad? Donde las personas que están tratando de controlar la ciudad se sienten seguros, ¿verdad? Y así, hermanos, acontece cuando el enemigo quiere, ¿verdad?, empezar a tomar lugar en nuestra mente. When the enemy wants to take a hold of our mind, right, he wants to take hold of us by using strongholds, right, just like when an army, right, comes into a city to try to take it, they usually go to a fortified place, a place with a lot of walls, a lot of security, right, so that they can hide in there and from there take control of the city, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, de esa forma es que el enemigo empieza a gobernar en nuestra vida. ¿De qué forma, hermanos, puede el enemigo gobernar las acciones de uno? ¿De qué forma puede uno ser gobernado por el enemigo en todo tipo en todo tipo de acción, en todo tipo de acto carnal, ¿verdad? En cada paso que da el hombre, ¿verdad? ¿Cómo es que uno puede ser controlado por el enemigo, ¿verdad? A veces uno dice, wow, yo estaba bien hace un tiempo, ¿verdad? Cuando yo entré a caminar en el camino del Señor, yo me sentía súper bien, me sentía totalmente bendecido, sentía llenamente la presencia de Dios, sentía que el Espíritu de Dios me acompañaba, sentía que su Espíritu me guiaba, sentía que Él me estaba controlando, sentía que era el Señor que me estaba llenando. Pero ahora, al pasar el tiempo, al pasar días, semanas, meses, años, empiezo yo a sentir, ¿verdad?, de que todo está al revés, que en vez de caminar hacia adelante, hacia la meta propuesta por el Señor para mi vida, hacia la voluntad, ¿verdad?, plena del Señor para mi vida, empiezo a caminar hacia atrás y empiezo a ser llenado de mi mente, aleluya, por una fuerza que no estaba ahí antes.
o por algo que yo no sentía antes, que es verdad. Eso, mis hermanos, tenemos que definirlo como cautiverio del enemigo. Amén. ¿Y por qué, mis hermanos? No es que el enemigo entra así nomás, hermanos, y toma posesión de la vida, ¿verdad? Sino que uno le da la puerta abierta. ¿Y cómo es que abre uno la puerta, hermano? A través de la mente, hermanos. Hay varias diferentes fortalezas que el enemigo usa, ¿verdad? Para uno, para vencer a uno. Hay diferentes fortalezas que el enemigo usa, hermanos, para controlarnos. Y vamos a estar viendo esos diferentes tipos de fortalezas y cuáles armas son las armas de nuestra milicia, cuáles armas son las armas que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Tenemos diferentes fortalezas que el enemigo ha puesto, ¿verdad? En cada diferente persona, mis hermanos, y esas fortalezas depende en las debilidades que uno tenga. Déjenme decirles, mis hermanos, de que el enemigo es una persona, ¿verdad? Es un ser, más bien dicho, muy, muy astuto, ¿verdad? Que usa toda su inteligencia para estudiar las debilidades del Hijo de Dios, para estudiar las debilidades, a ver, en dónde está débil esta persona, en dónde flaquea, en dónde está mal, ¿verdad? En donde hay un hoyito, en donde hay una entradita, ¿verdad? Porque él no busca entradotas, hermanos, él busca nomás unas entraditas. Por dónde entrar y de ahí agarra al hombre, hermano. Entonces él está buscando, está escudriñando. Y es cuando el hombre le abre, ¿verdad? Una rendijita. Es cuando ¿verdad? Es cuando el enemigo lo agarra y lo hace prisionero. Entonces, hermanos, tenemos que ver cuáles son esas diferentes fortalezas. Cuáles son esos diferentes métodos que usa el enemigo, ¿verdad? Para atrapar al Hijo de Dios, para atrapar, ¿verdad? Al siervo de Dios, para atrapar, ¿verdad? Al que quiere caminar en el camino de Dios, ¿verdad? Porque entre más uno lucha, hermanos, para caminar en el camino de Dios, más hay luchas en contra de nosotros, mis hermanos, para proseguir, para poder seguir en el camino del Señor. Entonces, mis hermanos, algunas de esas fortalezas, mis hermanos, son, por ejemplo, temor, ¿verdad? O puede ser, por ejemplo, duda. ¿Acaso el Señor, como por ejemplo, en la historia de Adán y Eva, hermanos, si vamos al libro de Génesis, amén, alabados al Señor. Si vamos al libro de Génesis y desde el capítulo 3, hermanos, ¿verdad? Desde el versículo 1 al 6. Y vamos a anotar, mis hermanos, aquí algunos, vamos aquí a anotar algunos elementos, hermanos, de por qué es que Eva, mis hermanos, que fue la primera en ser engañada, ¿por qué fue engañada? ¿Por qué ella fue tentada, verdad? A desobedecer a Dios, a rebelarse contra Dios, estar, verdad, a hacer algo en total y en directa desobediencia, ¿verdad? En contra de Dios. Y esto, hermanos, lo vamos a ver aquí. Génesis, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Amén. Así que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Así que, hermanos, del primer versículo ahí, mis hermanos, podemos darnos cuenta de que la mujer estaba sola, hermanos, que de ahí, mis hermanos, Adán, ¿verdad?, se había ido para hacer unas labores quizás del jardín, quizás allá estaba plantando, ¿verdad?, algunas semillas, estaba, ¿verdad?, regando, estaba ya, ¿verdad?, plantando, ¿verdad?, haciendo cualquier otro trabajo en el jardín, ¿verdad?, pero no estaba ahí con su esposa. Entonces el enemigo aprovechó que estaba sola. Y mis hermanos, tenemos que tener esto en mente, mis hermanos. Cuando nosotros tenemos que identificar cuáles son nuestras áreas más vulnerables, antes de identificar esas áreas, hermanos, tenemos que identificar cuándo somos más vulnerables para ser tentados, ¿verdad? Cuando estamos con una persona negativa, cuando estamos en un lugar solos, ¿verdad? ¿Verdad? O que la mayoría del tiempo, ¿verdad? Está uno solo, ¿verdad? O se encuentra uno solitario. Tiene uno que identificar en dónde es donde uno es más tentado, en dónde es donde uno es más, ¿verdad? Seducido o atraído por el enemigo. Cuando tú, mi amado hermano, mi amada hermana, empiezas a identificar ese lugar donde eres más tentado o tentada por el enemigo,
Luego tienes que identificar en qué forma se empieza a tentar el enemigo y siempre va a ser a través de la mente. No va a ser a través de las acciones primero, no va a ser a través de las emociones primero, no es que de repente una acción que tú haces te sobrepasa tu mente y dices, lo hice, pero no lo pensé antes, hermanos. Eso es una respuesta de personas, ¿verdad?, que no conocen el orden de ataque del enemigo. Porque el orden de ataque del enemigo es a través de la mente primero. La mente es la puerta. La mente es, ¿verdad?, la forma principal por la cual el enemigo entra al hombre, ¿verdad?, y empieza a atraer los pensamientos de ese hombre a un pensamiento negativo. Y de ahí, mis hermanos, de los pensamientos negativos, de los pensamientos, ¿verdad?, erróneos, de los pensamientos errados, de los pensamientos pecaminosos, ¿verdad?, de los pensamientos que no están correctos ante el Señor. De ahí, mis hermanos, empiezan a venir emociones destructivas, que también vamos a hablar, mis hermanos, más a fondo de eso en nuestro tema. Emociones destructivas, mis hermanos. De ahí, mis hermanos, del pensamiento, el siguiente paso de ahí es emociones destructivas. Cuando el enemigo ya haya ganado la batalla en tu mente, seguirá a conquistar, ¿verdad?, tus emociones, mis hermanos. Eso me recuerda a mí, hermanos, como a las historias que yo leía de emperadores, hermanos, de emperadores, ¿verdad?, de todo tipo de imperio, hombres grandes. Ahora, ¿por qué eran grandes, hermanos? Porque sabían conquistar varias diferentes ciudades, ¿verdad? Y cuando ya habían conquistado las diferentes ciudades, ya ellos tomaban ya su establecimiento, su trono en cada una de esas ciudades, tomaban mando, tomaban un centro de control. Cuando ya habían, ¿verdad?, por ejemplo, eliminado a todas las personas en una ciudad, establecían su reino ahí, su mando ahí. Y así, mis hermanos, eso, la razón que me trajo eso a la memoria, mis hermanos, es porque así es el enemigo, hermanos. Cuando ya ha cauterizado la mente de uno, ¿verdad?, de que ya la mente es uno de sus centros de control, ¿a dónde va después? A las emociones. Y cuando ya el enemigo alcanza las emociones de ahí, ¿a dónde va después? A las palabras, hermanos. Y cuando el enemigo ya ha tenido dominio en tus palabras, tenga cuidado, amado hermano, porque ya van 3 áreas donde el enemigo tiene control sobre usted, porque de ahí vienen las acciones, hermanos, las acciones negativas. ¿Y en qué se convierten acciones? Hábitos. ¿Y en qué se convierten hábitos? Carácter. ¿Y en qué se convierte el carácter del hombre? En su destino del hombre. Así que, hermanos, ahí tenemos que tener cuidado, porque así es como va el enemigo sutilmente, ¿verdad?, atrayendo al hombre, atrapando al hombre, engañando al hombre, seduciendo al hombre, tentando al hombre. Entonces, tengo, mis hermanos, y ese es el análisis del primer versículo aquí, hermanos. Así que vamos aquí, mis hermanos, al versículo 2. Vamos a ver cuáles aquí son. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. El versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, comparemos este versículo con el versículo 1, cuando empieza el enemigo a tentar a la mujer, donde fue, le dijo, le digo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hermanos, una de las primeras obras que el enemigo empieza a hacer en la mente para distraer al hombre de seguir a Dios, para distraer al hijo de Dios, la hija de Dios, de proseguir en el camino de Dios, es duda. ¿Acaso Dios te ha dicho esto? ¿Acaso Dios te ha prometido esto? ¿Acaso Dios te prometió que te iba a dar una vida de bendición? Mira cómo estás en la miseria, mira cómo estás en la tristeza, mira cómo estás en el dolor, mira cómo estás perdiéndote en adicciones, en todo tipo de cosas. Y no solamente estoy hablando, mis hermanos, de adicciones de alcohol, sino de diferentes adicciones o de droga.
sino que hay diferentes adicciones, mis hermanos, que uno dice, pues yo soy hijo de Dios y no soy adicto a tales cosas, pero uno se adicta a otras cosas, hermanos, y no tiene que reconocerlo. Entonces, tú dices que tú sirves a Dios, pero mírate ahí, estás encadenando. ¿Acaso Dios ha dicho, verdad? ¿Acaso Dios te ha dicho de que tiene grandes planes para ti? ¿Acaso Dios te ha dicho que Él va a salvarte, que Él va a liberarte? Mira cómo estás en un hoyo, no vas a poder salir de ahí. Mira cómo está tu casa, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu esposo, tu esposa, mira cómo está tu trabajo, mira cómo está todo alrededor de ti. ¿Acaso Dios te ha dicho que tú vas a poder salir de esta? Empieza a meter duda al enemigo, hermanos. Empieza a meter cizaña, empieza a meter, ¿verdad? Esa incredulidad. Y de la duda empieza la incredulidad. De la duda, hermanos, empieza la persona en su mente a pensar, pues no, quizás Dios me dijo eso, pero no es cierto. No es cierto lo que Dios me dijo. Entonces no es cierto porque yo estoy viendo otra cosa al contrario. Estoy sintiendo algo al contrario. Estoy experimentando algo al contrario. ¿Qué es lo siguiente, hermanos, que pone el enemigo, hermanos? Versículo 5. So the enemy, he puts doubt, first of all, in the mind. Él pone duda en la mente, hermanos. Entonces, en el versículo 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Genesis 3 verse 5, it says, but God knows that on the day that you eat of the fruit, your eyes will be open and you will be like God, knowing the difference between good and bad. Entonces, mis hermanos, la siguiente forma, mis hermanos, de engaño del enemigo, la siguiente forma en que el enemigo entra a la mente para cautivar la mente, para cauterizar la mente, para controlar y para desviar la mente del plan de Dios es a través de mentira. Ya cuando el enemigo ha establecido duda, empieza a implantar mentira. Mentira de Dios. Mentira de parte, según mentira de parte de Dios, no es, mis hermanos, porque a veces uno dice, es que el Señor me tienta a mí. Es que yo soy tentado al Señor, este Señor me pone a mí a prueba. Ese Señor me pone a mí a la tribulación. No, mis hermanos, déjame decirles de que a veces es uno mismo y también es el diablo el que pone a prueba a las personas, mis hermanos. Y la forma que pone él es mentira acerca de Dios. Diciéndole, pues Dios no tiene un plan bueno para ti. Dios no tiene algo planeado para tu futuro. Tú no creas en Dios porque Dios es un cuento de hadas. Tú no creas en Dios porque Dios es un mito. To all of you youth out there, right, who deny God's existence, who think that God is not real, that's a lie from the enemy that he's implanted into your mind. To tell you God doesn't exist, tell you lies about God, and tell you God is not real. Pero déjame decirles que uno tiene que, como dijo Pablo, mis hermanos, ahora vamos a regresarnos aquí, mis hermanos. Vamos aquí a regresarnos, mis hermanos, y sin ver aquí, amados hermanos, de que Eva, ¿verdad? Obedeció a las tentaciones del enemigo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, vamos a regresarnos para 2 de Corintios, capítulo 10. Amén. Y vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Así que sí, hermanos, esas son algunas, mis hermanos, porque hay tantas otras formas de las cuales el enemigo puede cauterizar al hombre. Tantas otras formas, ¿verdad? Que uno podría ver, por ejemplo, puede, hermanos, el diablo para con el hombre usar traumas. Mira lo que te pasó en el pasado. Mira esa cicatriz que tienes del pasado y algo que te aconteció. Y no deja el enemigo que el hombre se olvide de eso, sino que lo trae continuamente a la memoria. Y le dice, ¿sabes? ¿Te acuerdas de lo que te pasó cuando eras joven? ¿Te acuerdas de lo que te pasó cuando eras chiquito? Mira que tú no puedes sobrevivir eso. Tú no puedes sobrepasar eso. ¿Cómo piensas que vas a poder salir de eso? Y así, mis hermanos, pone esas trampas el enemigo en la mente del hombre para que el hombre no siga caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero de ahí, mis hermanos, uno tiene que agarrarse de la palabra de Dios, aferrarse a Dios, aferrarse a lo que Dios ha prometido en su palabra, a lo que Dios nos ha dicho, mis hermanos.
cuando cuando el Señor estuvo en el desierto y el enemigo lo fue a tentar, de la manera que el Señor pudo vencer, mis hermanos, al enemigo. Sí, mis hermanos, pero él fue, mis hermanos, lo pudo, mis hermanos, vencer de cualquier manera, mis hermanos, pero él escogió la palabra, mis hermanos, usar su misma palabra, mis hermanos, que él había hablado, mis hermanos, porque también el enemigo, él puede usar la palabra, también, mis hermanos, a ver, esa es también otra forma de trabas, mis hermanos, que el enemigo le puede poner al hombre, porque así como el enemigo le empezó a usar palabra al Señor, como por ejemplo, si tú eres hijo de Dios, aviéntate de de la cima del templo, o si tú eres hijo de Dios, haz que que estas piedras se convierten en pan. Y para cada una de esas tentaciones, él empezó a usar versículos, ¿verdad? Para tratar de distraer al Señor, para que el Señor se confiara y dijera, pues dice la palabra. Pero no, mis hermanos, el Señor pudo haber usado una multitud de pruebas, pero lo hizo para enseñarnos de que tenemos que agarrarnos y frenarnos de la palabra de Dios. Así que, hermanos, de nuevo aquí vamos aquí, mis hermanos, al versículo 5. Más bien comenzamos desde el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, hermanos. Y dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que la primera parte, hermanos, aquí de este versículo dice derribando argumentos. Lo que el enemigo viene a poner en tu mente son argumentos. Lo que el enemigo viene a poner en tu mente son ideas. Lo que el enemigo viene a poner en tu mente son conceptos. Lo que el enemigo viene a poner en tu mente son todos esos tipos de cosas. Y de poner un concepto, mis hermanos, en la mente, mis hermanos, de ahí el hombre se lo empieza a creer, lo empieza a aceptar, lo empieza a hacer suyo hasta que el concepto ya es uno con el hombre, ya se ha unido con el pensamiento del hombre. Ya es lo mismo, mis hermanos, que el hombre ha pensado primero de vez en cuando, y luego todos los días, y luego todas las semanas, los meses, los años, y se hace, mis hermanos, un concepto, se hace una mentalidad del hombre, mis hermanos. Pero aquí dice la palabra de Dios que podemos derribar esos argumentos. ¿Y cuál es la única fuerza, mis hermanos, que puede derribar eso, mis hermanos? Del Señor Jesucristo. Él es el único que puede derribar los muros, las murallas que el enemigo ha querido poner en nuestros pensamientos, en nuestra mente. Y también, hermanos, a nosotros Él nos ha dado armas para vencer. Él nos ha dado, mis hermanos, armas del Espíritu para poder sobreatacar al diablo, mis hermanos, porque es un sobreataque, porque aunque el enemigo nos quiera atacar, a nosotros nos sobreponemos y nos sobreatacamos a él con la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Así que, hermanos, aquí vemos en Efesios 6. Del versículo 10 al 18, amén. Así que, amados hermanos, dice, por lo demás, hermanos míos, aleluya, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que tenemos que tener, hermanos, es tenemos que tener esa fortaleza. Tenemos que estar fuertes en el Señor. Tenemos que estar listos, hermanos, no vengan prevenidos, ¿verdad? Tenemos que estar nosotros mismos, hermanos, listos para cualquier forma de ataque que nos pueda traer el enemigo. El que piense estar firme, hermanos, mire que no caiga. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así como los soldados, mis hermanos, porque el apóstol Pablo se refería a los soldados romanos, hermanos, de ese día en el que él vivía. Y él miraba a sus piezas de armadura, todo lo que ellos usaban para ir a la guerra, hermanos, para ellos ir a batallar. Así como ellos, mis hermanos, estaban usando toda su armadura. Así el apóstol Pablo quiso comparar la armadura espiritual con su armadura de ellos, mis hermanos.
Pero la armadura espiritual es sobre toda armadura humana o carnal. El versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, no parte, no una parte de la armadura y la otra parte no, sino toda la armadura, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Y aquí, mis hermanos, en el versículo 14 empieza a mencionar las piezas de la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Con la verdad. Si el enemigo, hermano, te quiere echar mentiras y engaños, vístete, cíñete con la verdad de Dios, con lo que Dios ha dicho. Si el enemigo dice, con que Dios ha dicho eso, mira que Dios no te ha dicho eso. Hermano, tú responde, hermano, aleluya, en oración, en fe, hablando, mis hermanos, y reprendiendo al enemigo, diciendo, pues, a mí Dios me lo ha dicho y me lo va a cumplir. Lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. No hay una palabra que Él me ha prometido que Él no vaya a cumplir. ¿Acaso Él me ha hablado antes y no lo ha cumplido? Lo que Él ha hablado lo cumplirá, porque siempre Él ha cumplido su palabra y lo seguirá haciendo hasta el fin. Porque Él nos prometió, hermanos, que Él estaría con nosotros hasta el fin del siglo. Y eso quiere decir, amados hermanos, eso quiere decir que tenemos que estar ceñidos con la verdad. We have to have the belt of truth around us to be prepared to make war against the enemy. Entonces, amados hermanos, también tenemos que estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Y eso, mis hermanos, qué significa? Tenemos, mis hermanos, que también nosotros, a la vez de estar guerreando en contra del enemigo, estar peleando en contra del enemigo, nuestro corazón tiene que estar en paz con Dios. Tiene que estar en paz con Dios, mis hermanos, y tenemos que tener esa justicia de parte de Dios, mis hermanos, que solamente Él puede dar, mis hermanos. Justificación total, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que tener. Si queremos tener a Dios de nuestro lado, mis hermanos, para que Él pelee nuestras batallas, porque Él es el que pelea por nosotros. Tenemos que estar, nuestro corazón tiene que estar en paz con Él. Tenemos que a Él, mis hermanos, antes de todo, mis hermanos, arrepentirnos de todo pecado, de toda entrada, mis hermanos, que le hayamos dado al enemigo y pedirle perdón al Señor y que Él nos ayude, hermanos. Venir a Él en oración. Venir a Él, mis hermanos, en súplica. Y dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz con todos, mis hermanos. ¿Y por qué dice, y calzados los pies, mis hermanos? Porque en aquel tiempo, mis hermanos, para los soldados romanos, en todos, mis hermanos, en todo lo que los soldados romanos, a donde quiera que fueran a pelear, mis hermanos, usualmente tenían que caminar. No era usualmente montados en caballos, mis hermanos, peleando, sino que ellos tenían que caminar a un cierto sitio para donde iba a ser la guerra. Y si ellos no iban preparados, si no tenían si sus pies, mis hermanos, no estaban bien calzados, mis hermanos, si no tenían un calzado, mis hermanos, muy preparado, que estuviera bien equipado para aguantar todo lo que los soldados les tiraban, mis hermanos, a los romanos, ellos, mis hermanos, tendrían que morir por causa de tantas trampas que los soldados contrarios ponían en la tierra, en la arena, mis hermanos, porque si un soldado en esos tiempos andaba descalzo, ellos ponían bombas en la tierra, ponían diferentes objetos, ¿verdad? Que picaban, que lastimaban los pies, que rompían los pies, ¿verdad? Todo tipo de cosas, mis hermanos, es por eso que dice el apóstol Pablo, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, hermanos. Tenemos que estar listos en todo momento, estar preparados. Dice el versículo 16, sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, cuando el enemigo quiera meterte duda, hermano, ponte el escudo de la fe.
Ponte el escudo de fe sobre ti y nada va a poder herir tu fe, nada va a poder dañar tu fe, porque vas a estar seguro, vas a estar puesto firme sobre la roca inconmovible, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, alabado sea su nombre. Entonces tenemos que estar firmes, mis hermanos, para todos dardo que nos aviente el enemigo. Y dardos en este caso también son pensamientos, dardos de fuego que nos avienta. Cualquier dardo, cualquier pensamiento negativo, mis hermanos, de duda, de temor, ¿verdad? Que nos llegue a nuestra mente, mis hermanos, cualquier pensamiento erróneo, mis hermanos, tenemos que desecharlo, especialmente, hermanos, cuando habla del escudo de la fe, está hablando de rechazar y repeler todo dardo de duda, de incertidumbre. Que si tú crees que Dios te ha dicho eso, bueno, no creas que se va a realizar en tu vida y empiezas a poner esas dudas, esa incertidumbre en tu vida para que estés inseguro de lo que Dios te ha prometido. Pero si te paras firme en la roca que es Cristo Jesús, si te afirmas y te aferras a la palabra de Dios y usas ese escudo de la fe, el enemigo no va a poder dañar tu fe, no va a poder herirte en nada. Porque todo dardo que el enemigo aviente, ese escudo lo va a repeler y va a ser el enemigo que se lo arroje a sí mismo, hermanos. Y el versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación, hermanos, que es la pieza más protectora, mis hermanos, que es el yelmo. El yelmo protege la cabeza. ¿Por qué la cabeza? Porque en la cabeza están los pensamientos, hermanos. En la cabeza viene todo tipo, mis hermanos, en cada cabeza, hermano, hay un mundo, como dijera mi mamá. En cada cabeza hay un mundo. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Todo tipo de pensamiento, todo tipo de idea, de concepto, ¿verdad? Errónea que puede entrar, mis hermanos, a cada tipo, ¿verdad? De persona, mis hermanos, y es diferente para cada persona. No crea que es un pensamiento o un tipo de pensamientos para cada persona. No, mis hermanos. Porque el enemigo, como les dije anteriormente, conoce cada falla, conoce cada debilidad. Entonces, él diseña sus ataques para cada diferente persona. Pero tenemos que tener el yelmo de salvación sobre nuestra cabeza. De salvación porque tenemos que estar asegurados de que Dios es nuestro Salvador, que Él nos va a salvar, que Él nos va a liberar. Tenemos que estar confiados en Él y poner nuestra mirada, poner nuestros ojos, poner nuestros pensamientos sobre Él solamente. Y la espada del Espíritu, ¿qué es la espada del Espíritu? La espada del Espíritu es nada más ni nada menos que la palabra de Dios. Es la espada que tenemos que usar, mis hermanos. Es nuestra arma ofensiva que podemos usar para en contra del enemigo, hermanos. Cuando el enemigo venga a hablarte, tú háblale a él con la palabra de Dios. Repréndelo con la palabra de Dios. Sácalo de tu mente con la palabra de Dios. Sácalo de tu casa y de tu familia con la palabra de Dios, mis hermanos. Y la palabra es más fuerte que cualquier acechanza, que cualquier dardo, que cualquier, ¿verdad?, ataque del enemigo, mis hermanos. Y dice esa palabra de Dios y el versículo 17 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La arma más poderosa, mis hermanos, además de todas las armas que acabamos de mencionar, es la oración. Orar, dice con todo, dice orar, dice aquí, mis hermanos, orando. La oración es lo más efectivo. Orando en todo tiempo, hermanos. Orando en todo momento, mis hermanos. No es orando, ¿verdad?, una vez al año. No es orando, ¿verdad?, una vez a la semana, una vez al mes, una vez, mis hermanos, cada cuándo. No, mis hermanos, dice orar en todo tiempo, en todo momento, estando en ataque o no estando en ataque. Estando, mis hermanos, en tribulación o no estando, hermanos, tenemos que orar en todo tiempo. Cuando estamos en tribulación, tenemos que orar, mis hermanos, para ser liberados.
pero cuando no estamos, orar para que estemos preparados. Tenemos que ir orando, mis hermanos, también en todo lugar, hermanos. Ir orando en nuestra casa, mis hermanos, porque la iglesia no es el único lugar, hermanos, sino que sí es la casa de Dios y el lugar principal, pero no es el único lugar, hermanos, sino que también en la casa, en el negocio, de compras, ir manejando también, mis hermanos, uno puede orar. Nomás, hermano, que cuando vaya manejando y quiera orar, no levante sus manos y cierre sus ojos, porque ahí se va más rápido al cielo, ¿no? Entonces, tenemos que orar en todo momento y en todo lugar, con toda oración y súplica en el Señor, suplicando al Señor que Él nos ayude. Y Él nos va a ayudar, mis hermanos, Él nos va a levantar. Así que alabado sea, mis hermanos. Así que, hermanos, para concluir, mis hermanos, que faltan unos 5 minutos, hermanos, yo creo, para concluir, hermanos. Entonces, esto es, como les dije, mis hermanos, es el primer campo de batalla que usa el enemigo, que es la mente, hermanos. Vamos a estar hablando, mis hermanos, más a fondo, mis hermanos, acerca de las emociones, controlando las emociones, mis hermanos, cómo tener ese control de las emociones y también las palabras, hermanos. Porque las palabras, hermanos, también pueden ser palabras destructivas, palabras ofensivas, mis hermanos, palabras que al parecer salen de la nada y decimos, oh, pues nomás era una palabra, o era una cierta frase que dije nada más, pero puede ser algo, mis hermanos, destructivo, que cause un efecto permanente, que cause un efecto, mis hermanos, total, que cause un efecto, mis hermanos, dañino en cualquier persona que escuche una palabra negativa, en cualquier persona que escuche una palabra, ¿verdad?, que no sea de parte de Dios. Y luego, mis hermanos, son las acciones, hermanos, que vamos a ir tocando, hermanos. Acciones destructivas. Los efectos de los pensamientos, los efectos de las emociones, los efectos de las palabras son acciones, hermanos. Acciones destructivas, acciones que dañan a la familia, acciones que dañan, ¿verdad?, a todo aquel que esté alrededor de uno, hermano. Entonces, sí, mis hermanos, vamos a ir tocando todo eso, hermanos, y la verdad, hermanos, yo quisiera antes cerrar con una oración. Amén. Así que, y ya después de la oración, y ya me voy a despedir. Así que, amantísimo, buen Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre, porque tú nos das poder para vencer, nos das autoridad para derribar al diablo, nos das autoridad, Padre Santo, para vencer, para ganar la batalla de la fe, Señor, para vencer en la carrera, Señor, que tú nos has puesto por delante, Padre Santo. Así que dejando, Señor, atrás todo lo que nos agobia y el pecado que nos asedia, Señor. Hay que correr esta carrera, Señor, con paciencia, Padre Santo, sabiendo, Padre, que al final de ello tienes un galardón, una recompensa para cada uno de nosotros, Dios mío. Te doy la gloria y la honra. Bendice a mi hermano Andrés, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que estén escuchando, y te pido de nuevo, Señor, que tú nos bendigas, Padre Santo, sus casas, Señor, sus familias, Padre, cada petición que tengan, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesucristo. Tú tienes el poder, la autoridad, Señor, la potestad, Señor, tú tienes, Padre, el poder, Padre, aleluya. Oh, Señor, Señor, ¿a qué diremos, Dios mío? Si solamente tú, Dios, solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de sabiduría, solamente tú tienes palabras, Señor, de entendimiento para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Todo, Dios mío, te lo pedimos en el nombre maravilloso que es Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Así que, amados hermanos, deseo que el Señor les bendiga en gran manera y dejo este tiempo, hermanos, con el hermano Andrés. Amén. El Señor les bendiga.